poco de cómo es vivir tu sexualidad con depresión y ansiedad. Estas dos porque básicamente son las que creo yo, bueno, de lo que la mayoría hoy en día tiene. No sé por qué no se ve la foto, raro, pero en fin, ahí salía yo. Básicamente, ¿por qué decidí hablar de esto? Bueno, mi nombre es Jime, tengo depresión, yo prefiero decir vivir más que sufrir, ¿no? Depresión y ansiedad hace más de 10 años, me la diagnosticaron cuando tenía 14 y todo el resto de males. Claramente he pasado por psicólogos, psiquiatras, sanadores espirituales, me han pasado el cuy, la paloma, en fin, todas las técnicas posibles para poder aliviar mi dolor y este malestar constante que tenía, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos los especialistas por los que he pasado, no había ninguno que me hablara sobre cómo iba a afectar este tema pues básicamente mi salud sexual, pero también mi relación con mi pareja o mis parejas, ya sea sexuales como también románticas. Así que por eso decidí hablar de este tema, o les voy a hablar un poco sobre este tema. Algunos datos importantes. La Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo existen 264 millones de personas en el mundo que tienen ansiedad y 280 millones que tienen depresión, de los cuales el 50% de esto, bueno, en general es 50% más frecuente en mujeres. Y esto porque, más por el tema del embarazo, pero también por, claramente ya sabemos toda la carga social que tenemos como estereotipos de belleza, el patriarcado y creo que cosas un poco redundantes de las que ya hemos ido hablando en toda esta tarde. Y el 5% en todo el mundo se dice que tiene o ansiedad o depresión, que en realidad es bastante, ¿no? Siguiente, efectos de la depresión. Bueno, en general, cuando uno habla de depresión, se hablan básicamente de algo muy puntual, es decir, que tienes un periodo o puede ser ya más a largo plazo, ¿no? Pero en general, ya se trate de uno o de otro, se suele experimentar alteraciones de sueño, pérdidas de interés o placer, posibles enfermedades, sobre todo si hablamos del tipo de depresión o ansiedad que es muy consistente en el tiempo. Entonces suele venir cosas como fibromialgia, colon irritable, dermatitis, hasta cáncer. Luego está la fatiga, es decir, esta sensación de sentirse cansado todo el tiempo, a pesar de que realmente descanses. Dificultad para concentrarse y el dolor. Es más, puntualizan el tema del dolor porque yo, aparte de tener depresión, también tengo fibromialgia y se sabe que las personas que tienen fibromialgia, ya sea muy pronto o después, llegan a tener depresión y esto a su vez jala el tema del dolor y eso es algo que recientemente se sabe, que hay dolor en el área genital y eso es algo de lo que no se hablaba antes, pero que ahora, gracias a Dios, ya se está teniendo más en cuenta. Entonces, esto es un poco si bien dice depresión, en realidad aplica a ambos temas, tanto la depresión como la ansiedad. Y en la sexualidad puntualmente suele haber falta de deseo sexual por el tema de la pérdida de querer hacer actividades que te generen bienestar, ¿no? También por la falta de sueño y en general todo de lo que ya les había hablado. Cambios en la lubricación, porque si tú no duermes bien y en general si no te sientes bien, tu cuerpo también reacciona a ello, ¿no? Dificultad para alcanzar el orgasmo, los gatillazos, es decir, la pérdida de erección espontánea, no necesariamente recurrente, el dolor a orinar o también una micción frecuente o escaso, es decir, que yo les cuento que en mi trabajo, por lo general a veces me cuentan, ¿no?, que están en pleno encuentro sexual y sienten antes de ganas y se van al baño, ¿no? Y dicen, ahí yo ya corté todo, porque claro, es esta ansiedad que generan que salgan un poco del encuentro porque sienten ganas de orinar frecuentemente y corta evidentemente eso en el momento. Y pues para todos estos males, por así decirlo, o en general lo que más se conoce están el uso de pastillas, no en todos los casos, claramente puede tratarse por un lado con psicólogos y todo, pero también se utiliza en gran medida las pastillas. Y no solamente esto relacionado al tema de depresión y ansiedad, sino en general también otro tipo de trastornos, como por ejemplo los gastrointestinales. Les cuento que hace unos días me enteré que para el colon irritable también utilizaban antidepresivos.
y para algunas cosas más. Así que creo que es importante igual tenerlo en cuenta. Y bueno, dentro de estos tenemos al clonazepam, al lorazepam, al prazolam, la sertralina, la fluoxetrina, el citalopram, que en general son más conocidos como, seguro han escuchado alguna vez el Xanax o el Prozac o ¿qué más? Ya me olvidé el nombre comercial del resto, pero en realidad son bien conocidos. ¿Y por qué se los puse? Porque en general me imagino que en algún momento puede que vayan a conocer, ya sea en talleres, ya sea en consulta, no lo sé, o en general a un amigo, alguien que esté consumiendo este tipo de fármacos, y puede tener mucho que ver con la sensación insatisfactoria que tiene respecto a su vida sexual, pero como muy poco lo conocemos, o simplemente por ahí que escuchamos y no sabemos bien de lo que está hablando, a veces pensamos que el problema es otro, cuando en realidad puede verse simplemente, por así decirlo, entre comillas, a una pastilla. Y los efectos secundarios que suelen causar, pues está somnolencia, la confusión, mareos, náuseas, que reaccionas más lento, ¿no? Cambios en la memoria, náuseas, y hago un hincapié en esto porque les cuento que en algún momento, en un taller, una chica me contó que tenía mucho este tema, ¿no? No sé por qué siento muchas náuseas cuando voy a hacer sexo oral, o sea, pero a ella se le olvidó puntualizar que sentía náuseas todo el tiempo, y resulta que había comenzado a tomar antidepresivos, y claramente en uno de esos momentos, pues, llegó a vomitar porque esto le jugó en contra, ¿no? Y como digo, a veces estas cosas, por más sencillas que parezcan, y algo que se sabe en teoría, es algo que causa, en general, algunos efectos que uno no piensa porque no está suficientemente informado, ¿no? Dolor abdominal, y eso también no permite a veces de que se concentren en lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Sarpullido, en general otras cosas que probablemente ya sabemos, nerviosismo, diarrea, temblores de cabeza, etcétera, ¿no? Estos son como que los generales, y a nivel, en la vida sexual de las personas, los efectos secundarios suelen ser libido disminuida, falta de lubricación, orgasmo retrasado, eyaculación retrasada, disfunción eréctil, anorgasmia, es decir, que no siente placer. Y entre el 30 y el 70% de personas que toman pastillas, ya sean antidepresivos como ansiolíticos, experimentan estos efectos. Si se dan cuenta, si vemos los efectos secundarios de cuando estoy tomando algún ansiolítico o algún depresivo, son básicamente las mismas reacciones que tenemos cuando tenemos este trastorno. Entonces, la mayoría de preguntas que yo recibo, al menos por redes sociales, y cuando hablaba de este tema es, o sea, yo trato de claramente mejorar mi salud mental para estar bien, para pasármelo bien, pero al final tomo pastillas y llego al mismo punto. O sea, nada cambia, mi vida sexual sigue arruinada. Y uno de los efectos, es más que lo van a ver seguro en un montón de páginas de Google, es que dice, el consumo, hoy en día ya lo cuentan, gracias a Dios, el consumo de antidepresivos o ansiolíticos suele generar problemas de pareja y a largo plazo separación. Claro, porque afecta claramente la vida sexual. Y es lo más curioso entonces, ¿en qué sentido me ayudas? Por así decirlo, ¿no? Pero lamentablemente eso es algo que se puede trabajar, pero no desaparece. Es algo, creo yo, que también tiene que ver mucho con cómo hemos concebido nuestra vida sexual. Y claro, la pregunta siempre es, bueno, en el caso de estar consumiendo las pastillas, ¿por qué me está pasando esto, no? Número uno, porque los antidepresivos, al igual que los ansiolíticos, pues son drogas que funcionan a través de la capacidad de mantener la serotonina en el cerebro. Esto principalmente en los antidepresivos. Y esto resulta en una represión de la dopamina. Se sabe que nosotros necesitamos dopamina, serotonina, oxitocina, entre otras hormonas, para que tengamos una respuesta sexual favorable, ¿no? Claramente esto nos conduzca a la vez a la excitación y al orgasmo. Entonces, como hay una represión de la dopamina, esto claramente baja los niveles de ansiedad y depresión, pero afecta nuestra capacidad, pues, de mantener nuestra libido, e incluso eso también es la razón por la que la disminución de la lubricación. Y por otro lado, los altos niveles de serotonina también disminuyen la producción de ácido nítrico, ¿no? Y esto es un componente responsable de dirigir la sangre hacia los genitales.
Entonces, claramente por eso también ocurre esta pérdida de erección en el caso de los chicos. O en el caso de las personas con pene, mejor dicho. Hay muchos casos de gatillazos o comienzan a tener, o bueno, más allá de la pérdida de la erección, también no llegan a eyacular, por así decirlo, o bien demoran mucho o a veces también llegan a ser eyaculadores precoces, como se suele llamar. Pero esa es la razón por la que suele suceder esto. Y pues, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? Porque básicamente yo siempre digo que uno claramente tiene que ver qué es lo que está en sus manos, pero también, acá también lo coloco, que es hablar con el doctor. Lamentablemente, como les digo, en todos estos años no ha habido ningún médico que me haya hablado específicamente de este tema, hasta el momento en que yo decidí preguntar por esto y las respuestas casi siempre que tuve es, bueno, seguro no te gusta tanto tu pareja, ¿no? O habla más con él, no sé. Y en general de personas que al menos en mi país eran súper como que de los mejores que había, ¿no? No sé cómo será el panorama aquí en España en general o en otros países, pero por lo general a la mayoría de médicos que tratan estos temas les falta enfoque, ¿no? Simplemente es como ya, tú quieres sentirte más o menos bien y te mantienes como un zombie, pero no ven que eres un ser holístico y que al final hay otros aspectos de tu vida en los que te gustaría estar bien, ¿no? Entonces, yo planteándome todos estos años sin saber muchas veces qué hacer, si dejar la pastilla, que claramente no es lo mejor, y tratar de hacer algo para mantener al menos lo que se puede en mi vida sexual lo más saludable posible, pues planteo estas, no soluciones, pero ciertas medidas que si en algún momento ustedes también ven a algún amigo, alguna persona en un taller o algo que no necesita, se lo pueden plantear. Número uno, no ser duro consigo mismo, es decir, tener más autocompasión, porque claramente en ese momento siempre antes estaba triste, me sentía mal, pero igual mi vida sexual probablemente era una desgracia y hoy en día intento tomar pastillas, estoy gastando más en psicólogo, etcétera, pero también todo sigue mal, por así decirlo. Entonces yo siempre digo que hay que ser muy, muy autocompasivos para entender que todo es un proceso y que probablemente nos va a tomar un poco de tiempo y sobre todo que estamos haciendo algo bueno para nosotros. De ahí, reevaluar lo que te ponen. O sea, cuando uno comienza este tipo de procesos, ya sea con pastillas o sea con psicoterapia, o sea, cómo hemos concebido nuestra sexualidad cambia y tenemos que ponerle un poquito más de esfuerzo. Es decir, que en ese momento nuestro mapa erótico tenemos que analizar cómo es y ver qué cosas nos pueden servir para seguir trabajando en ello, como por ejemplo, no sé, fantasías, probar otras formas de recibir placer, ya sea a través de masajes, hoy en día está el slow sex, ¿no? Quizá probar el tema de, no sé, olores, o sea, en general, digo, reevaluar lo que nos gusta y en comenzar a expandir y dar otra mirada ayuda muchísimo. Claramente cuando hay falta de lubricante, siempre digo que el mejor amigo siempre cuando hay falta de lubricación, el mejor amigo es el lubricante. Hay de todos tipos y creo que sabores, etcétera, que también ayudan mucho con el tema de la erótica. Ser transparente con nuestras parejas sexuales y también con nuestras parejas románticas, porque probablemente no solamente se ha afectado nuestra vida sexual en plan coito, sino también cómo nos vamos a sentir. La mayoría de personas experimenta esos periodos que se les llama estar como zombie o planta, es decir, que sientes que no eres tú en ciertos momentos y eso también afecta a nuestras relaciones románticas. Entonces es importante poder comunicarlo. Es muy difícil porque muchas veces para hablar de esto tenemos que hablar de lo que nos está pasando, pero yo siempre digo que uno no tiene que responder cosas de las que no quiere hablar, o sea, también es importante poner límites de qué queremos hablar, pero también ser transparentes para poder mantener, o sea, en realidad para poder estar mejor y claramente hablar con el doctor. Y algo que no coloqué aquí, pero me parece muy importante también es el tema de no ser tan coitocentristas. Como somos muy coitocentristas, como hay falta de lubricación eh, y hay falta de erección o hay problemas para el orgasmo, si somos muy coitocentristas, obviamente esto nos afecta mucho más y si somos orgasmocentristas también. Entonces, es un poco cambiar la mirada que tenemos respecto al sexo o respecto a nuestra sexualidad en general y es
como digo, hacer como un esfuerzo todos los días. Lo que yo hacía en mis peores momentos y recomiendo a todo el mundo que en algún momento vaya a tener, ya sea de pareja, amigo, lo que sea, ya sea en alguien en un taller o X, es plantearse por 21 días hacer cosas que ayuden a elevar un poco su deseo o que sientan que eroticen su día, o sea, erotizar todos los días, ya sea, no sé, hoy día me pongo lencería, mañana no uso calzón, no sé, pasado mañana me doy un masaje en el cuerpo con una cremita que me gusta, ¿no? Entonces, así poco a poco, más o menos nosotros también tratamos de ayudarnos cuando sentimos que todo esto comienza a no, a quizás sobrepasarnos y no hay manera de cambiar la dosis ni nada al respecto. Algo que también me gustaría aclarar es de que estos efectos no solamente pasan con los antidepresivos o los ansiolíticos, incluso también pasan con los antihistamínicos. Hay como 5 o 6 medicamentos que causan estos mismos efectos, entonces siempre es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotras mismas en algún momento cuando hemos tenido que consumirlos, hemos tenido estas reacciones y no sabemos a qué se debe probablemente al uso de pastillas. Ya si quieren por WhatsApp les paso un poco algunos medicamentos que pueden causar también estos cambios. Y pues algo que yo siempre le digo a toda la gente que me pregunta sobre estos temas es que nunca dejen de tomar sus pastillas sin la opinión de un experto, es decir, sin que su médico se los diga, porque puede generar los efectos secundarios generales multiplicados por 100. Lo digo porque me ha sucedido, así que no lo hagan. Y en realidad lo mejor siempre es estar acompañado y poder llevar este proceso de la mejor manera posible. Me gustaría que la mayoría de médicos que tratan estas cosas lo tengan más presente. Es algo que no sucede todavía mucho, pero espero que así sea.